tardes a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 19 de septiembre, con el tema tumores del sistema nervioso central, a cargo de la doctora Rosdalí Díaz Coronado del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán absueltas al final. Doctora Rosdalí Díaz Coronado, bienvenida, estamos atentos a su presentación. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a conversar en estos minutos cosas generales y algunas muy puntuales de los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales en general, siguiente por favor. Los tumores cerebrales en general son el segundo tipo de cáncer más frecuente, por lo cual constituyen de vital importancia tener o manejar conocimientos generales. Es así que los objetivos de esta presentación van a ser conocer ciertas generalidades, la clasificación a grosso modo de los tumores cerebrales, los signos y síntomas que considero es lo más importante, cómo realizar el diagnóstico inicial, y también les he traído unos casos clínicos representativos para estar más allegados a esta patología. Como pueden observar en esta diapositiva, esta epidemiología es del año 2014, reportada por el SER en Estados Unidos, donde corrobora también que no solamente en nuestro país, sino en la mayor parte del mundo son el segundo tipo de cáncer más frecuente, en menores de 14 años especialmente. Siguiente. Esta diapositiva es un estudio que se realizó en varios países, que incluyen algunos países de Latinoamérica. Como pueden observar, el color morado constituyen los pacientes con tumores cerebrales que le siguen al diagnóstico de las leucemias y los linfomas, y en todo el rango de edades, desde 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14 y 15 a 19 años, constituyen el segundo tipo de tumor más frecuente. Este tipo, dentro de los tipos de tumores cerebrales reportados también, como pueden ver en el color verde y el color azul, los más frecuentes van a ser los tumores, los astrocitomas pilocíticos y los tumores embrionarios, que ya vamos a conocer más adelante algunas características de los mismos. Por ende, la localización más frecuente la vamos a tener en el color azul, y el color que nos habla de la localización a nivel de cerebelo, o sea, en fosa posterior, llega casi a 18.5%. Esa va a ser la localización de los tumores más frecuentes. El resto, los porcentajes son variables. Siguiente. Estos reportes son reportes internacionales, sin embargo, nosotros contamos con un registro de cáncer, el registro de Lima Metropolitana, donde también tenemos que los tumores cerebrales en el año 2010 a 2012 constituyen la segunda causa de cáncer en niños menores de 14 años. El grupo etario donde se presentan con mayor frecuencia va a estar en el rango de 1 a 4 años. Y bueno, eso con respecto para conocer que es un tipo de tumor bastante frecuente, poco de repente conocido en general a comparación de las leucemias, cuya etiología aún se encuentra en estudio. No existe una causa que pueda ser relacionada directamente con el origen de estos tumores, pero sí se describen algunos síndromes que están relacionados con estos tumores, como por ejemplo la neurofibromatosis tipo 1, la neurofibromatosis tipo 2, la tuberosis esclerosa, la enfermedad de von Lippenau, el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Turcot y el síndrome de Gorlin. Estos tumores sí se relacionan como causales de tumores cerebrales.
Siguiente. Con respecto a la clasificación, sabemos que, bueno, existen infinidad de nombres, de formas de poder, de tratar de entender cómo estos tumores se forman. Es así que la Organización Mundial de la Salud cada cierto tiempo emite las guías de clasificación de los mismos. La última, que ha sido emitida en el año 2016, donde la parte molecular es la que prima en el diagnóstico, trata de separar a los tumores desde este punto de vista. Sin embargo, para poder tener una idea general, nosotros les he puesto esta diapositiva donde tenemos que los tumores tienen diferentes orígenes según la célula comprometida. Así tenemos que los tumores de origen glial, vamos a tener dos grupos, los astrocitomas y los ependimomas. Los astrocitomas pueden ser de alto o de bajo grado, los ependimomas son otro grupo aparte. Los que derivan también de células embrionarias, tenemos los meduloblastomas como el principal tipo de tumor, el más frecuente, son el segundo tumor más frecuente en nuestra población. Los tumores embrionarios que no tienen una clasificación, el tumor teratoide rhabdoide atípico de muy mal pronóstico, pero felizmente de una incidencia bastante baja. Los tumores que derivan de las células del plexo coroideo también, tenemos los papilomas y los carcinomas, y tumores también que derivan de células germinales y aparte los craneofaringiomas. A modo general, para que sea entendible la charla, esta es una clasificación bastante educativa. Siguiente. Y otra cosa importante también no es solamente tratar de conocer la clasificación o el nombre del tipo de tumor, sino la localización. Es sumamente importante porque los signos o síntomas que tenga un niño con un tumor cerebral van a depender de la localización. Es así que ustedes pueden ver en esta diapositiva que una línea roja divide esta imagen en una región supratentorial y una región infratentorial. Si recuerdan, el cerebelo que está en verde constituía aproximadamente casi el 18.5% en frecuencia, es decir, esta es una zona en la que la mayor parte de los tumores van a tener una presentación como los meduloblastomas, ependimomas o tumores de bajo grado. De ahí más adelante vamos a conocer cuáles son los signos y síntomas que comprometen esta región. Entonces, en la región supratentorial, que en su mayoría comprende el córtex, tenemos que más o menos se van a presentar el 30% de los tumores en esta parte, teniendo los gliomas de bajo grado, a un cierto grupo de ependimomas, tumores de alto grado también, gliomas de alto grado. En la región celar, que prácticamente está en la mitad, celar, supracelar o la región pineal, tenemos los craneofaringiomas, tumores pineales, tumores germinales o otros gliomas diencefálicos. Y en la región infratentorial, que comprende la fosa posterior o donde está ubicado el cerebelo, el cuarto ventrículo, se van a presentar el 50% de los tumores, como ya les mencioné nuevamente, el meduloblastoma, astrocitomas, ependimomas o los gliomas del tronco. Pero no solamente la localización va a ser importante para poder conocer los signos o síntomas, sino también la edad. Un infante, un lactante no va a tener los mismos tipos de tumores que un niño o un adolescente en las mismas localizaciones. Tenemos que en la región supratentorial, que está en el color celeste, tenemos que los tumores más frecuentes, que son iguales en los 3 tipos de edades, son los tumores de bajo grado, como los astrocitomas, y los de alto grado, siendo los ependimomas solamente característicos en los adolescentes, y los tumores del plexo coroideo característicos en los infantes. Si nos vamos a la región de la fosa posterior, que está en color naranja, vemos que los ependimomas y los meduloblastomas, que son los tumores también bastante frecuentes, van a ser característicos en la niñez y en la adolescencia, más no en los lactantes, como lo son los tumores del plexo coroideo. Y a nivel de la médula espinal, tenemos también que en la edad, en los lactantes son niños pequeños, no son características generalmente de presentación en esta edad tumores en la columna,
tenemos los tumores de bajo grado en los niños y en los adolescentes como los más frecuentes. Entonces, para recapitular, los signos y síntomas ¿de qué van a depender? De la edad. No va a ser lo mismo la presentación en un niño pequeño que en un adolescente o en un niño ya mayor. La localización del tumor y otra cosa que viene agregada, el crecimiento tumoral. El crecimiento tumoral nos habla de la agresividad del tumor. Hay tumores cuyo crecimiento puede tardar desde semanas, meses, años inclusive, y dependiendo de eso, la sintomatología también va a cambiar. Esto revela un ejemplo. En la primera resonancia, en la primera imagen, tenemos un tumor en la fosa posterior, cuyo diagnóstico fue un meduloblastoma y cuyo tiempo de enfermedad pues, es mucho más corto que la siguiente resonancia, que nos muestra un tumor que fue un astrocitoma pilocítico en el córtex, en la región supratentorial, a un cráneo faringioma, pues que tiene un sinnúmero de sintomatologías por la localización en esta región, como ya lo vamos a observar. Entonces, como ven, la localización es sumamente importante para la sintomatología y para el tiempo de la enfermedad. La cantidad de signos y síntomas que puede tener un paciente con un tumor cerebral es bastante grande. Se hizo un metaanálisis tratando de recopilar por frecuencia los signos y síntomas y se logró en este metaanálisis evaluar a 4.171 pacientes con tumores cerebrales, donde nos van a detallar, hicieron un corte de edad de 4 años, donde en los niños mayores de 4 años el dolor de cabeza o cefalea se encontró en un 33%, seguido de náuseas y vómitos en un 32%, alteración en la coordinación y la marcha en un 27%. Como podrán ver, las tres primeras sintomatologías nos hablan de compromiso de fosa posterior a nivel del cerebelo o el cuarto ventrículo. Cuando crece un tumor en esa zona, pues rápidamente hay obstrucción del líquido cefalorraquídeo y empiezan signos de hipertensión endocraniana y generalmente se dan en los niños mayores de 4 años. Entonces van a ser los síntomas y signos más frecuentes. Luego ya en menor cantidad, en menor porcentaje, papiledema, convulsiones, estrabismo, cambios de comportamiento. Siguiente. Muy diferente a los niños menores de 4 años. En los niños menores de 4 años, la cefalea que estaba primero, pues aquí solamente está reportada en un 9%. No porque no la tengan, sino porque un niño pequeño es muy difícil que pueda manifestar un dolor de cabeza, más si es que todavía no habla. En ellos lo que encontramos es la macrocefalia, en un porcentaje bastante considerable, ¿no? Que llega hasta un 41%, macrocefalia que puede ser diagnosticada en la evaluación o el seguimiento de desarrollo de un niño, con la medida del perímetro cefálico, seguido de náuseas, vómitos, irritabilidad, letargia, alteración de la marcha, coordinación, pérdida de peso o abombamiento de la fontanela, ¿no? Cuando hay un incremento de la presión intracraneal. Siguiente. Entonces tenemos cinco, digamos, porcentajes diferentes de signos y síntomas que van a depender de la localización de los tumores, que pueden ser resumidos en esta tabla. Los tumores que se van a encontrar en la región supratentorial, que afecta principalmente a la corteza, como ya les comenté, van a tener como signos más frecuentes presencia de convulsiones, hemiparesia, hiperreflexia, es decir, signos de focalización, pérdida de sensibilidad, cefalea, cuando hay, bueno, compromiso del lenguaje, memoria o cambios en la personalidad, dependiendo de los lóbulos comprometidos. Los signos de la fosa posterior que comprometen cuarto ventrículo, cerebelo, van a ser cefalea, náuseas, vómitos, alteración de la coordinación y la marcha, movimientos oculares anormales. Cuando el compromiso es a nivel de la región central, hablamos de la región pineal, celar, supracelar, va a haber cefalea, movimientos oculares anormales, vómitos, disminución de la agudeza visual, ¿no? Por la zona afecta, signos de diabetes insípida también, cambios de comportamiento o signos de pubertad precoz. En el caso de los tumores germinales generalmente se da esto.
Y cuando la afectación es a nivel del tronco cerebral, pues hay déficit de pares craneales, alteraciones de marcha, coordinación, nistagmus, papiledema, cefalea. Y en la médula espinal, pues va a depender de la localización en toda la médula, va a haber dolor radicular y alteración de la marcha, ¿no? Y signos dependiendo del nivel de afectación. Entonces, como pudieron observar en las diapositivas, existen un sinnúmero de signos y síntomas. Sin embargo, lo que generalmente nosotros o médicos o pediatras observamos en la consulta o tememos es de que cuando venga un niño con cefalea a vernos, pueda este ser o no un tumor cerebral. Es bastante difícil poder aseverar el tipo de cefalea o las características de la cefalea precisa que signifiquen que hay un tumor cerebral. Sin embargo, existen ciertas características que nos pueden acercar a sospechar de que puede existir un tumor en un niño. Es así que se han realizado diversos estudios a lo largo de este tiempo en niños que acuden a la emergencia y lo que puede obtenerse, recopilar un par de estos estudios, es que, bueno, en este estudio se evaluaron 200 niños con una edad promedio de 7 años, con un intervalo de síntomas que podían ser tan cortos de un mes como tan largos hasta 3 meses, cuyo síntoma principal, como ven acá, por la edad, es la cefalea, reportada en un 41%, seguida de vómitos, ataxia, problemas visuales, desórdenes conductuales y convulsiones. Todos ellos fueron diagnosticados de tumores cerebrales. Sin embargo, este 41% que presentó cefalea, el tipo de cefalea que presentaron fue una cefalea de presentación nocturna o a primera hora de la mañana en el 61% de estos pacientes y o en forma continua, ¿no? Una cefalea persistente en el 18%. Descrita como cefalea tipo migraña solamente en el 13% y tipo tensional en el 7%. Esto solamente para tener en cuenta que la descripción de la cefalea es importante y la evolución en el tiempo también es importante para poder sospechar de que un niño pueda tener un tumor cerebral. La tomografía o la resonancia, bueno, está indicada cuando sospechemos de un tumor cerebral. En otro metaanálisis donde se evalúan a pacientes con migraña y examen neurológico totalmente normal, la posibilidad de tener una lesión intracraneal es bastante baja. Sin embargo, cuando la frecuencia de cefalea incrementa, cuando se agregan signos neurológicos, cuando es una cefalea que despierta, cuando se agrega falta de coordinación, hay un mayor riesgo de que exista una lesión intracraneal. Entonces, para resumir en el tema de la cefalea, una cefalea que tenga un patrón progresivo, que sea más severa o que sea más frecuente, que cambie el tipo de cefalea, cambie el tipo de frecuencia o la intensidad, una cefalea que se presenta por las mañanas o que despierta simplemente por las noches, cuando se incrementa con maniobras de Valsalva, es decir, cuando se incrementa con la tos o con movimientos que originan el incremento de esta cefalea también, cuando es una cefalea que se presenta y tiene un tiempo corto, no en un niño que aparentemente nunca ha tenido antes esta manifestación, cuando se acompaña de otra sintomatología sistémica y definitivamente cuando se agregan otros síntomas neurológicos, la posibilidad de tener un tumor cerebral se incrementa. ¿Y qué es lo que vamos a tener cuando específicamente, o qué es lo que vamos a ver nosotros cuando tengamos a un niño en la emergencia o en la consulta con alguno de esta sintomatología? Podemos tener un paciente con una hipertensión endocraniana cuando este tumor continúa el crecimiento y todavía no hemos descubierto la enfermedad, ¿no? Para eso hay que tener en cuenta que el contenido intracraneal, básicamente el parénquima lo ocupa el 80%, el líquido cefalorraquídeo el 10% y la sangre el 10%. Cualquier alteración en uno de estos tres componentes pues va a ocasionar un incremento en la presión. Siguiente. Es así que lo que vamos a observar generalmente es una hidrocefalia no comunicante, es decir, cuando hay una obstrucción debido a un tumor o cuando queda algún resto después de la cirugía. Esa es la causa más común. Sin embargo, hay un tipo de tumor
como los tumores del plexo coroideo, que también producen hidrocefalia de tipo comunicante por una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo, pero la más frecuente, el tipo de hidrocefalia más frecuente es la no comunicante. En esta imagen podemos observar una gran hidrocefalia en la segunda imagen, producto de una tumoración en la fosa posterior. Tumor mixto en la fosa posterior y la hidrocefalia. Y en la primera imagen tenemos un paciente con una hidrocefalia y un tumor también. Siguiente. Y los síntomas que vamos a observar principalmente son cefalea, vómitos, hay alteración del estado mental, el cual va a progresar si es que no se realizan las medidas necesarias en ese momento. Hay irritabilidad, macrocefalia, dependiendo de la edad, fontanela bombada o alteración de la succión. Siguiente. El tratamiento básicamente es colocar un drenaje externo, una derivación ventrículo-peritoneal o una tercera ventriculostomía, donde se hace una fenestración en el piso del tercer ventrículo para realizar el drenaje de líquido, y el tratamiento final de la hidrocefalia y la hipertensión es la cirugía o la resección del tumor. Siguiente. También hay otra entidad que es producto de no realizar las medidas quirúrgicas en un paciente con hidrocefalia e hipertensión arterial, como es la herniación, ¿no? La progresión, el crecimiento de este tumor y toda la sintomatología. Va a haber pérdida de conciencia en forma progresiva, de estrés respiratorio, un patrón irregular, pulso irregular, puede haber un arresto cardíaco, hay pérdida de reflejos y posturas, ¿no? Características en esta etapa ya de la progresión de los síntomas. Siguiente. El manejo en general de un paciente que se diagnostica con un tumor cerebral, que sabemos que tiene hidrocefalia, que tiene hipertensión endocranial, pues es el manejo que realizamos en emergencia, ¿no? Evaluar las funciones vitales, asegurar la vía aérea, adecuada oxigenación, presión, evitar la hipercarbia, cabecera a 30 grados, mantener una temperatura normal, podemos usar corticoides también, podemos usar manitol o podemos usar salino hipertónico, pero recuerden que todas estas medidas son transitorias, que la medida de tratamiento final es la resección de la tumoración. También tenemos pacientes que ingresan a la emergencia con crisis epiléptica y tenemos que seguir los protocolos para manejo de crisis epilépticas, como por ejemplo diazepam, lorazepam, midazolam también, de acuerdo al tiempo o a la duración de las mismas. Cuando existan síntomas de compresión medular también, esto es una emergencia oncológica, ¿no? Requiere una intervención inmediata, sobre todo para preservar la función. Mientras más se tarde un paciente con compresión medular en ser tratado, pues mayor va a ser el daño que va a dejar esto, ¿no? Y los síntomas van a ser pues dolor, pérdida de la función, que va por el control de esfínteres, parestesias, paraplegia, pérdida de la sensibilidad. El tratamiento, bueno, es manejar el dolor, esteroides a altas dosis, radioterapia en el caso no pueda realizarse una cirugía descompresora también. Siguiente. Bueno, les voy a presentar unos 6 casos en donde brevemente vamos a conversar acerca de cómo se presentaron y les voy a mostrar también las imágenes. Bueno, este es un niño de 3 años que tuvo un tiempo de enfermedad de 2 meses, con cefalea, vómitos, alteración de la marcha y movimientos oculares anormales. Siguiente. Siguiente. En la imagen podemos ver que hay una tumoración a nivel de la fosa posterior, a nivel del cuarto ventrículo. Este paciente se diagnostica con un ependimoma. Como pueden ver, la sintomatología de este pequeño está en el borde de la edad, entre 3 años, con lo cual lo que le llamó más la atención a los padres era el niño ya caminaba y empieza con una marcha táxica, con vómitos, refiere dolor de cabeza y en movimientos oculares anormales, ¿no? El tiempo de enfermedad aquí es bastante corto. Siguiente.
Este niño de 10 años, 3 meses de enfermedad, refiere cefalea, vómitos, ataxia, y este caso es bastante interesante porque este niño, dentro de su historia clínica, refiere que acudió en 2 oportunidades por emergencia con la presencia de vómitos, que la cefalea no era muy importante, es cierto, que recibió tratamiento con hidratación, ranitidina, y le diagnosticaron gastritis en la primera oportunidad y en la siguiente de una intoxicación alimentaria. Este pequeño fue diagnosticado también con un tumor de fosa posterior que compromete el cerebelo, tuvo el diagnóstico de un meduloblastoma. Siguiente. Este caso también es bastante interesante porque a veces no es difícil ver que un recién nacido, un niño tan pequeño pueda también tener un tumor cerebral. Este niño de 2 meses empieza más o menos al mes de nacido con dificultad para la succión, irritabilidad, llanto persistente. Y lo bueno de este caso es que durante su control, en el control de los 2 meses, tenía un incremento del perímetro cefálico de 3 centímetros, lo que hizo que fuera derivado inmediatamente con el especialista, se le realiza una tomografía y posteriormente una resonancia. Siguiente. Y se descubre pues un gran tumor cerebral también en la fosa posterior. Este es un niño de un meduloblastoma. Actualmente el niño ya tiene 2 años, está libre de enfermedad, igual que los otros 2 primeros casos. Siguiente. Este es un niño de 11 años cuya principal molestia era una cefalea intensa que había sido tratada aproximadamente 3 meses con paracetamol, ibuprofeno, hasta que es referido al especialista una vez al endocrinólogo, una vez que se agregan problemas de polidipsia, poliuria y problemas visuales. El niño para cuando llegó a nosotros lamentablemente ya había perdido la visión. Se diagnostica, siguiente, de un tumor en la región celar, supracelar, de un tumor de células germinales, que, bueno, para suerte nuestra, los tumores germinales son altamente curables, a pesar de que puedan llegar en algún momento en algún estadio un poco avanzado, y este niño está también ya 2 años de tratamiento y está bien. Siguiente. Esta es una niña de 8 años que, aunque no lo crean, tenía un tiempo de enfermedad de 1 año, con cefalea, había presentado crisis epilépticas al inicio, fue evaluada, tratada, seguida por esta cefalea con anticonvulsivantes, pero no contaba con ninguna imagen de resonancia. Cuando ya empieza a haber alteración del comportamiento es que es derivada a un especialista y, bueno, se encuentra un tumor supratentorial, que es un tumor de bajo grado también, de muy buen pronóstico. La niña está bien actualmente en seguimiento. Siguiente. Y tal vez este es uno de los tumores más difíciles para el oncólogo pediatra de tratar y seguir, porque en la actualidad no se cuenta con ningún tipo de tratamiento a nivel mundial, ¿no? El que esté en Estados Unidos o en otro lugar no va a cambiar el pronóstico de este tipo de tumor, y son los tumores que se encuentran a nivel del bulbo, ¿no? Donde hay déficit de pares craneales, marcha, coordinación, hay nistagmus, hay debilidad motora focal, hay cefalea y problemas de deglución. Lamentablemente solo se trata con radioterapia a título paliativo y, bueno, no se puede hacer más por estos niños. Siguiente. Pero no todos los tumores cerebrales son primarios del sistema nervioso central. A diferencia de los adultos, si bien es cierto, no pensamos en metástasis nosotros, no es común las metástasis al sistema nervioso central. Esta es una niña de 1 año 3 meses que tuvo regresión del desarrollo, pérdida de control cefálico, irritable al examen, vómitos, tenía una tumoración en la región abdominal y hematuria, tuvo un neuroblastoma con metástasis a nivel cerebral. Siguiente. Entonces, para resumir, como ya vieron, la anamnesis es sumamente importante, prestar atención a lo que el niño dice, si es que éste puede comunicar en forma adecuada los datos o a los padres. El examen físico también acucioso, sobre todo el examen neurológico, para poder llegar o aproximarnos a un diagnóstico. Siguiente.
Y este diagnóstico va a empezar en sala de operaciones con el neurocirujano cuando realiza la biopsia de un tumor o la resección de un tumor acompañado de la imagen, ¿no? Como vemos en esta diapositiva, posteriormente la evaluación histológica para definir el tipo de tumor y en algunos casos el tipo molecular del tumor para que pueda recibir el tratamiento, el mejor tratamiento, ¿no? Siguiente. Posteriormente realizamos un estadiaje de la tumoración. Lo que observamos en este cuadro es un paciente con un medulloblastoma y ahí en donde dice M1, donde hay compromiso, son células neoplásicas en el líquido cefalorraquídeo. Y a nivel de columna también vemos que puede haber diseminación de esta tumoración, ¿no? Generalmente esto es cuando ya los procesos vienen bastante ya o son diagnosticados en forma muy avanzada. Siguiente. El tratamiento, nuevamente, en la cirugía es el inicio del tratamiento. Posteriormente puede ser la radioterapia o la quimioterapia, una u otra pueden empezar, depende del tipo de tumor. Y definitivamente, como pueden observar acá, la intervención de muchas subespecialidades para el manejo de un solo paciente es bastante importante, ¿no? Por lo cual, generalmente esto se realiza en centros altamente especializados. Para terminar, tengo dos diapositivas bastante importantes, sobre todo porque no todo es digamos, triste, ¿no? Los pacientes con tumores cerebrales de repente es uno de los diagnósticos que a muchos nos asusta, pero es importante saber que los tumores supratentoriales o los tumores de línea media son los tumores que pueden ser diagnosticados, a diferencia de los otros, en forma un poco precoz, ¿no? A comparación de los otros tumores. Siguiente. Y siguiendo esa línea, bueno, se hizo un estudio en el hospital de San Yu de la demora que había para diagnosticar los tumores en la región supratentorial, que en su mayoría son tumores de bajo grado. Se hizo pues un acrónimo donde el pensamiento era: piensa que puede ser un tumor de bajo grado o el paciente pagará el precio, ¿no? Siguiente. En donde las conclusiones van a ser, no, que cualquier signo focal, motor o sensitivo, debe ser tomado en serio, aun si este mejora, más si este recurre. Siguiente. Síntomas que continúan por meses o años no deben excluir un tumor cerebral en pacientes con tumores de bajo grado. Siguiente. Que no exista una explicación para un empeoramiento de una crisis epiléptica o una cefalea o cambios de comportamiento. Siguiente. Vómito con cefalea o una cefalea con cambio de comportamiento, síntomas visuales, cualquier combinación de signos o síntomas neurológicos también es importante. Siguiente. Que, por ejemplo, la recurrencia de una debilidad en el brazo, en algún miembro, luego mejora con terapia física, pero nuevamente vuelve, es importante prestar atención. La recurrencia de una cefalea que mejora después de tratamiento o recurrencia de vómitos después de que hayan sido diagnosticados de gastroenteritis con un tratamiento adecuado. Siguiente. Una cefalea secundaria, sinusitis que persista luego del tratamiento, es importante hacer seguimiento. Siguiente. Cambios en el desempeño escolar, alteración de los patrones del sueño o la conducta, una cefalea mensual que se torne diaria, cambio en la frecuencia o tipo de las crisis epilépticas, corrección de las medidas de lentes sin explicación. Y a los adolescentes se pide en esta parte que debe prestárseles una atención extra, porque generalmente se tiende a creer que los adolescentes exageran la sintomatología para buscar alguna otra ganancia, ¿no? Sin embargo, aquí se pide que sean escuchados. Siguiente. Y cualquier síntoma nuevo debe ser seguido hasta su resolución 2 a 3 semanas, ¿no? Lo que resume esta diapositiva es que todo lo que podamos observar o los síntomas que se agreguen y que reciban tratamiento y que no mejoren deben ser seguidos. Siguiente.
Bueno, nuevamente, ¿no? Para el mejor tratamiento de estos pacientes, el trabajo en equipo, el tratar de diagnosticarlos en forma precoz y es lo más importante, ¿no? Para hablar de una cura en tumores cerebrales. Doctora Rosalí Díaz, oncóloga pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Felicitaciones por la exposición, muchísimas gracias. Mientras esperamos alguna pregunta del chat, doctora, me quedé pensando en el niño que llegó con vómitos y 2 veces pensaron que era algo digestivo. Es importante ante cualquier síntoma neurológico, se puede compartir con otras patologías, así hacer un examen exhaustivo neurológico. Sí. Entonces, nace una pregunta también de ahí. ¿Qué tipos de tumores o cómo podemos diagnosticar precozmente los tumores cerebrales en niños? Bueno, existe en estos momentos, ¿no? Ciertas políticas que se trata de diagnosticar en forma precoz a los niños con cáncer a modo general, ¿no? Lamentablemente, los tumores cerebrales no se encuentran dentro de una de las patologías que en forma global puedan ser diagnosticadas rápidamente, ¿no? Como un tumor óseo o algo que sea mucho más evidente, porque pueden ocultar por largo tiempo signos o síntomas. Pero en las revisiones que se han hecho actualmente, los tumores que se presentan a nivel de la región supratentorial, o sea, en la corteza cerebral, pueden ser los tumores que se diagnostiquen más rápido, ¿no? Y para buena suerte son los tumores de bajo grado, son los tumores que tienen un buen pronóstico, ¿no? Perfecto, doctora. Y con respecto a la causa más frecuente de los tumores cerebrales en niños. Bueno, como lo dije en algún momento, la causa en estos, actualmente no se conoce una causa directa para los tumores cerebrales, pero sí existen ciertos síndromes genéticos que pueden estar relacionados. Entonces, si un paciente, por ejemplo, se diagnostica de una neurofibromatosis, ya sabemos que tiene carga familiar, por ejemplo, un síndrome de Li-Fraumeni, sabemos que es un paciente que puede presentar o desarrollar a lo largo de su vida un tumor cerebral, pues este debe estar en constante seguimiento por el especialista para que sea detectado precozmente, ¿no? Doctora, ¿y la edad más frecuente y la localización del tumor más frecuente? La edad más frecuente se encuentra por sobre los 3 años, más o menos en un rango de 4 a 10 años tenemos la presentación más frecuente de los tumores. No existe en general una prevalencia por hombre o mujer, no se ha visto una diferencia en esto comparativamente con otro tipo de tumores, y la localización más frecuente son los tumores de la fosa posterior, ¿no? Los que comprometen el cuarto ventrículo, el cerebelo. Doctora, ¿qué signos más frecuentes qué signos son los más frecuentes entonces de los tumores cerebrales y cuándo se necesita una atención por su especialista? Los signos y síntomas, como les estuvimos conversando, van a depender de la edad, que es bastante importante, de la localización y del tipo del tumor. En general, bueno, la cefalea, que puede ser sola o acompañada de náuseas, vómitos, alteraciones focales, van a ser la sintomatología más frecuente. Sin embargo, en los niños pequeños, en los niños lactantes, lo que vamos a encontrar es básicamente dificultad para la succión, irritabilidad y la macrocefalia, ¿no? Que es un dato bastante importante. Un niño que va a su control de crecimiento, su control de niño sano, debe tener medición del perímetro cefálico y detectar y derivar en forma oportuna al especialista cuando llevamos esa medida a las tablas de la OMS y vemos que está por sobre la media o está en rangos de macrocefalia, pues debe ser estudiado, ¿no? Sí, excelente, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat, ahora la vamos a leer. Nos hablan sobre los riesgos de biopsias cerebrales para el diagnóstico. Bueno. Y de paso nos habla sobre los exámenes diagnósticos. Ok, claro, cuando un niño o se tiene la sospecha de un niño con un tumor cerebral, de repente no necesitamos esperar mucho tiempo para obtener una resonancia, ¿no? Que sería el examen ideal para poder
que describe mejor un tumor, sobre todo para tumores de la fosa posterior, idealmente es una resonancia. Pero con una tomografía también podemos hacer un diagnóstico. Ahora, el tema de las biopsias depende, ¿no? Si la localización es un tumor a nivel del bulbo, como ya les comenté que son los tumores que van bastante mal, realizar una biopsia se encuentra contraindicado por la localización, no es seguro. Se hacen esas biopsias como parte de estudios clínicos para realizar estudios moleculares sin ningún fin de tratamiento aún. Y para poder realizar una biopsia, pues debe primero ser un neurocirujano que tenga un entrenamiento en pediatría, si es que no es un neurocirujano pediatra, que pueda valorar el tema de la biopsia o la resección total, ¿no? Porque si el neurocirujano puede realizar una resección completa, segura para el paciente, es lo ideal. Algunos tipos de tumores inclusive solamente no se necesita todavía ni realizar ni una biopsia ni una cirugía, por lo cual siempre deben ser evaluados en forma conjunta con el oncólogo pediatra para poder tomar la mejor decisión, ¿no? En ese momento. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta tenemos sobre qué tumores son los que calcifican. Bueno, es una pregunta de repente bastante amplia. Lo que tenemos es que las características en las imágenes nos pueden más o menos acercar a un diagnóstico. Tenemos que los tumores, por ejemplo, teratoides, rhabdoides, atípicos, que son los tumores de peor pronóstico, que generalmente ocurren en la fosa posterior, es decir, el cuarto ventrículo, cerebelo, en esa región. Por las imágenes se puede ver que pueden presentar calcificaciones dentro del tumor, intratumorales. Después, es básicamente un tema de imágenes. Es difícil que un tumor que no se ha extraído, operado, tratado, se llegue a calcificar, si es que esa es la pregunta. O sea, si un tumor no se opera, ¿se calcifica? No. Si un tumor no se opera, pues sigue creciendo, ¿no? Las calcificaciones intratumorales que puedan tener no van a evitar que esto continúe el crecimiento o la progresión de la tumoración. Así es. Nos han preguntado también sobre los síntomas y signos paraneoplásicos más frecuentes en tumores cerebrales en niños. Los síntomas paraneoplásicos en el tema de tumores cerebrales no son frecuentes, pero un niño generalmente puede tener sintomatologías sistémicas si es que este tumor pues ya tiene metástasis, ¿no? Es bastante extremadamente raro, pues no, que un tumor cerebral tenga una metástasis a nivel ganglionar o una metástasis que esté fuera del sistema nervioso central. Es muy incomún. Y cuando hay esto, pues los síntomas van a ser generales, pero síndromes paraneoplásicos como tales no son más característicos en otras entidades, generalmente de origen hematológicas, ¿no? De causas hematológicas. Perfecto. Bueno, el tema de los medicamentos anticonvulsivantes, cuando lo mencioné, es que, por ejemplo, no causan tumores cerebrales, sino que los pacientes que tienen una crisis epiléptica y que, bueno, se diagnostican de, entre comillas, epilepsia, deben tener un seguimiento por un especialista, es decir, por un neurólogo pediatra. ¿Por qué? Porque el neurólogo pediatra tiene la capacidad para poder evaluar el momento en el que este paciente requiere una imagen, ¿no? Una resonancia. Y es él el que va a determinar también los medicamentos que recibe, ¿no? Un niño con una epilepsia tiene diferentes tipos de anticonvulsivantes que puede recibir. Pero si un niño que solamente fue una vez al especialista y se quedó con esa medicación y va y la compra y la toma porque la tiene que tomar y no tiene un seguimiento, pues obviamente nadie va a poder evaluar si es que esa epilepsia o esa crisis que tuvo en realidad fue secundaria a un tumor y no a una epilepsia. Excelente. Doctora, con respecto entonces a la mortalidad o el tratamiento con respecto al diagnóstico precoz, ¿es alta la mortalidad? Bueno, cerebrales son la segunda causa, pero también son los que tienen una tasa de mortalidad bastante alta, dependiendo del tipo de histología.
del tipo de tumor, ¿no? Y lamentablemente esta tasa se incrementa en nuestro país porque el paciente demora mucho en llegar al hospital o porque la familia tiene ciertas creencias, ¿no? Cuando hay ciertas creencias de que esto no puede ser un tumor, eso retrasa la transferencia, o el paciente llega, inicia el tratamiento, es operado adecuadamente, empieza el tratamiento y luego abandona el tratamiento, eso incrementa la mortalidad, ¿no? Y en buen control y tratamiento. Tenemos otra pregunta, creo, en el chat. Nos dice, tumor cerebral puede debutar solo con la alteración del comportamiento. Creo que lo ha mencionado también. Claro, no es frecuente que solamente haya alteración del comportamiento, ¿no? Generalmente estos tumores que tienen esta alteración se ubican a nivel de la corteza cerebral, generalmente son tumores de bajo grado y sí, puede ser el inicio de una manifestación, ¿no? Este niño pues tendría que ser evaluado el cambio del comportamiento. A veces estos niños son enviados a psicólogos, psiquiatras y no se les toma y antes de descartar una causa orgánica, ¿no? Que sería lo importante. Nos pregunta si hay algún tipo de avances moleculares con respecto a este tipo de tumores. Los tumores moleculares en los últimos 5 o 10 años han dado un vuelco tremendo. Se sabe mucho de la parte molecular, de la mayor parte de ellos. Se siguen estudiando, se siguen encontrando alteraciones moleculares. Lamentablemente, las alteraciones moleculares no se traducen en medicamentos. Solamente conocemos más de la entidad, conocemos más cuál es la alteración molecular, pero aún, bueno, el tema de las empresas farmacéuticas siguen todavía en esa lucha, ¿no? Algunos se han encontrado medicamentos que son específicos para esas alteraciones moleculares, pero todavía eso es algo reciente, ¿no? Nos preguntan qué pronóstico tienen los gangliomas anaplásicos grado 3. A ver si podemos ver esa pregunta un ratito de nuevo. Gliomas, ¿no? Claro, el término sería gangliogliomas. El término anaplásicos y la gradación 3 de la OMS, como les comenté, nos habla de la agresividad del tumor. Este tipo de tumor depende bastante de que la cirugía sea completa, o sea, que se realice una resección total del tumor y que pueda recibir, en este caso, radioterapia y quimioterapia en forma oportuna, ¿no? La gradación, la anaplasia, nos quiere decir que es un tumor agresivo. Excelente. Nos han preguntado también, dependiendo a la procedencia, ¿no? De qué zona o región procedan, si hay alguna prevalencia de un tumor cerebral u otro tumor cerebral. Claro, los tumores cerebrales en orden de frecuencia son los tumores de bajo grado, para buena suerte de los niños, ¿no? Que son los tumores altamente curables por sobre el 90%, seguida de los tumores embrionarios que se ubican en la fosa posterior, que les comenté que eran los meduloblastomas. En los meduloblastomas hay ciertas características que pueden incrementar el riesgo de estos tumores. Y después de los meduloblastomas, pues están los ependimomas y después en menor porcentaje las demás patologías. Pero los tumores de bajo grado y meduloblastomas son los más frecuentes. ¿A la estadística, mortalidad en caso de tumores cerebrales en el Perú, o si es diferente a la de otros países? En el registro de cáncer de Lima Metropolitana, sabemos que la sobrevida de los niños menores de 14 años con tumores cerebrales en Lima, que es donde se centraliza la atención de estos pacientes, llega al 50%, que es bastante similar a la reportada en otros países en desarrollo, pero la brecha es todavía bastante grande por estas dificultades que tenemos para que esto mejore, ¿no? Como el abandono,
de tratamiento, la derivación no oportuna de estos pacientes, y el retraso, ¿no?, en el diagnóstico, o también por parte de la familia. Nos preguntan sobre algunos tumores que pueden causar cuadriparesia. Claro, estos tumores que pueden ser ubicados a nivel de la médula espinal, les comenté que la sintomatología va a depender del lugar de la zona que afecte, ¿no? Si el tumor se ubica a nivel de la columna cervical y de ahí el crecimiento sigue, lo que nos va a dar pues es compromiso desde ese nivel, ¿no? Y las alteraciones las vamos a poder ver. Cuando hay compromiso a nivel cervical, pues lo que se va a ver es cuadriparesia, cuadriplejía a nivel de miembros superiores e inferiores. Nos preguntan, ¿hay un proyecto para descentralizar esto? Lo que se está, bueno, tenemos entendido que lo que trata de hacer el ministerio es tratar de descentralizar la atención de los pacientes, ¿no?, con cáncer. Sin embargo, el cuidado de un paciente con tumor cerebral, con cáncer, el cuidado pediátrico de estos niños requiere de una alta especialización, ¿no? Lamentablemente en nuestro país somos solamente alrededor de 20, 22 oncólogos pediatras, que no somos suficientes para atender a la cantidad de estos pacientes, ¿no? Para que tengan una idea, en neoplásicas en el año 2017 llegaron 800 pacientes nuevos con cáncer, de los cuales 100 tuvieron tumores cerebrales. Básicamente en mi hospital es un oncólogo pediatra para 76 pacientes nuevos, cuando lo que se debería lograr es, bueno, un oncólogo pediatra para alrededor de 15 pacientes nuevos. Entonces, no podemos pretender, ¿no?, que un paciente con un tumor cerebral pueda ser atendido en un hospital de primer nivel, porque requiere de un manejo multidisciplinario, altamente especializado, que se encuentra centralizado acá en Lima, ¿no?, lamentablemente. Sin embargo, sí es importante que las especialidades que se encuentran involucradas, como los neurocirujanos, ¿no?, los patólogos, puedan saber o referir o consultar adecuadamente el caso para que el tratamiento sea lo más pronto posible, ¿no? Excelente, doctora. Yo también puedo llegar a esta pregunta. ¿Cómo debería manejarse un tumor cerebral en niños en un centro de salud quizá alejado o en provincia? Bueno, si un niño se tiene la sospecha en un nivel de atención de repente primario de que puede tener un tumor cerebral, donde obviamente no se va a contar con un tomógrafo, que es lo mínimo, pues debe ser derivado al nivel de atención superior para que se realice una tomografía. Es lo mínimo con lo que se debe contar, ¿no? Una vez hecho esto, pues se va a validar la gravedad del caso, porque ya les comenté que los tumores que están a nivel supratentorial, pues generalmente no se presentan con hidrocefalia o tienen un tiempo de diagnóstico muy largo, que nos da tiempo a poder hacer una referencia oportuna sin ninguna intervención. Pero si el tumor en este caso se encuentra en la fosa posterior y se genera hidrocefalia, hipertensión, y el niño se encuentra en mal estado, pues debe ser referido a un centro que cuente con resolución a nivel quirúrgica, ¿no?, donde pueda resolverse la colocación de un drenaje externo, una válvula, y posteriormente ser referido para la atención, ¿no?, adecuada, ¿no?, que en este caso podría ser, dependiendo, ¿no?, el hospital de enfermedades neoplásicas, que generalmente recibe los pacientes ya operados de los hospitales pediátricos generales, ¿no?, como el hospital de San Borja, el hospital del niño en Breña, el hospital de emergencias pediátricas, ¿no?, que nos envían los pacientes. Doctora Rosalí Díaz, oncóloga pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, muchísimas gracias por su presentación. Ha habido muchas preguntas, han sido absueltas. La esperamos entonces en próximas telecapacitaciones, y a todos los